Y ellos que están matando vida y vida, no le dicen nada. Para mí toda la parte de lo que es la tierra y digamos es volver a recordar de cuando era chica, porque nosotros de chiquito trabajamos todo lo que es la tierra y entonces como no teníamos animales también mucha parte de la tierra hicimos a mano. Entonces esto de estar con la pala y la azada me recuerda mucho a eso. Y estar con las personas lo que me recuerda es la parte recién llegada a la ciudad. Si bien cuando andábamos de peón y cosechábamos afuera y todo eso, estábamos con el otro, pero no dialogábamos con el otro, porque íbamos a hacer nuestro trabajo y no charlábamos con el vecino de al lado, solamente el saludo. Y esto me cambió la otra parte, que es charlar con el otro, estar con el otro, interesarme del otro, que pueda aprender lo que yo pude aprender. Esta idea del monocultivo, asociado a otros factores, ha llevado a la homogenización, a una profunda homogenización del paisaje agrícola. Y eso realmente es preocupante. Por otro lado, tenemos una dimensión social, que ustedes lo que no ven acá alrededor de esto, y yo me esfuerzo, pero lo que no veo, aparte de nosotros, es gente. Entonces estos modelos son exclusores de la mano de obra y del trabajo. Entonces se requiere muy poca gente para trabajar y producir en este modelo, en este esquema productivo. Ya de hecho la ganadería clásica en esta región traía mucho más trabajo de la gente. No, y bueno, cuando nos habíamos decidido a venir, había tren y habíamos salido a Zaparinqui, que era un cruce. Ahí encontramos a una señora que venía también, que había ido a ver los hijos al campo y que ella hacía años que estaba acá, ¿no? Bueno, nos preguntó dónde veníamos, todo eso, y dijo, yo también voy para ahí. Cuando nos bajamos acá en la estación de tren en Rosario, me dice, pero si acá no te espera nadie, vos no te podés quedar acá. Y digo, no, pero acá ahora voy a ver para dónde voy, porque tengo que buscarle al tío de mi papá. Entonces ella dijo, no, acá es muy grande, te vas a perder y ¿a dónde le vas a ir a buscar? Entonces me llevó a su casa y después a los 2 días recién encontramos al tío de mi papá. Como producto del incremento de las áreas agrícolas ligadas al monocultivo, se produjo una exclusión de gente y una concentración de la gente en las áreas urbanas. Esa gente, digamos, en situaciones de marginalidad, va viviendo en los cinturones periurbanos o en las áreas marginales dentro de la ciudad. Eso se ve claramente en la ciudad de Rosario. Acá, por ejemplo, hay todo lo que es el cirujeo, el cartón y todas esas cosas. No deberían estar haciendo eso, porque para eso estaban trabajando en su lugar. Pero si son peones en el lugar donde ellos vivían, igualmente venir a ser peón acá, de juntar cartón, el cartón es mucho más liviano de ir a hacer otras cosas que a lo mejor pueden estar destroncando árboles y cosas. Si llegan a lograr una buena adaptación está bárbaro, pero si no es una tristeza, porque trae toda la parte de la otra parte que no te sentís bien, que está incómodo, y después sufrí todas las otras cosas, porque después no tenés vivienda, no tenés plata para alquilar,
si estás en un asentamiento, si tenés un poco de tierra donde hacer tu casita, primero y principal que te dicen villero. Esa palabra choca un montón, porque vos puedes estar 30 años en ese espacio, podés mejorar ese espacio, pero nunca vas a salir de ese espacio donde te dicen, ah, ahí van los villeros. Entonces ella me ayudó atrás a cerrar un poquito, donde estoy ahora, que eso era todo campo, ahora es todo casa. Y después con cajones de madera que encontraba en la basura fui uniendo con los mismos clavos que tienen los cajones, fui uniendo para ir haciendo las paredes. Y así empecé a hacer mi casita. Y el 12 de octubre de ese mismo año me cambié a mi casita. Era chiquitita, pero ese 12 de octubre llovió tan grande que no quedó nada seco, ni mis hijos, ni yo, ni nada. Nadie quedamos secos, ni de ropa, ni cama, ni nada. Chorreó todo. Entonces al otro día dijo mi tía, eso te pasa por caprichosa, vamos a casa. Yo dije, no, yo no voy a ir a casa, a su casa, porque yo tengo que hacer la mía, como sea. Y entonces volví a salir al campo y había mucho en la basura, mucho plástico. Entonces agarré, llevé plástico, lo tiré arriba al techo porque no calmaba de llover. Lo tiré arriba al techo, lo apreté con palo y cosas, y entonces me dijo mi marido, no sea terca, vamos, cuando terminamos de arreglar eso, volvemos. Y yo digo, no, tenemos que luchar, porque si no luchamos, ella habrá luchado para estar en el seco. Bueno, nosotros también tenemos que luchar para estar en el seco. Entonces ella me dijo, no, acá no es el campo, que vos lo podés tirar tierra arriba al techo. Ah, digo, qué buena idea. Ahí nomás agarré, cavé un pozo y sobre el plástico le tiré tierra. Y no chorreó más. A los 8 años mi mamá me mandó a la escuela y tenía que hacer todo rápido porque si no aprendía rápido, en las vacaciones de julio me sacaban de la escuela porque había que ir a carpir, había que ir a hacer cosas y ayudarle a ellos. Entonces entraba a principio de año un tiempo y después ya me tenía que olvidar de la escuela. Y el algodón se cosecha un tiempo, que es lindo, después las perillas te gastan toda la mano. Entonces yo prefería y le planteaba a mi papá que yo quería ir al monte. Era más fácil para mí voltear árbol, trocearlo. Y a los 14 aprendí a quemar horno de carbón. Era cosa muy pesada, pareciera, pero se ganaba un poco más, digamos. Uno traía más mercadería a casa y todas esas cosas. Por otro lado, ocurre un fenómeno que es notable en lo social también, y es la expansión de las áreas agrícolas hacia las áreas periurbanas y urbanas a veces también. Hay lugares en la ciudad de Rosario, al lado de las canchas de los clubes de fútbol o de rugby, en áreas marginales, que había campitos que estaban abandonados o que en alguna época tuvieron horticultura y que hoy tienen media hectárea, un cuarto de hectárea de soja, adentro de la ciudad. Estamos produciendo efectos contaminantes o efectos sobre la salud, o podríamos producir efectos sobre la salud, sobre esas mismas personas que fueron expulsadas de las áreas agrícolas en donde estaban. Supuestamente no se debe de montar porque hay que cuidar, digamos, la naturaleza. Está bárbaro cuidarlo,
Pero por el otro lado también hay que pensar que hay muchísimas familias que viven de eso. Y a medida que eso se va terminando, por eso se van yendo a cada lugar, porque como donde siempre fueron peones. Y nosotros nacimos, todas las personas nacieron, se criaron en el obraje. Si le saca, digamos, el pedazo de madera, le está sacando un pedazo de pan. Entonces había que ver cómo se cuida todo, pero a su vez también cómo se puede que esa gente tenga posibilidad de trabajar en otra cosa. Porque si le sembras soja, seguramente la gente no tiene posibilidad. Si le sembras otro tipo de grano y le pones la máquina tampoco. No tenés más monte, no tenés la fruta del monte que muchas personas los comen. No tenés otro tipo de trabajo para alimentarte. Entonces, ¿cómo vas a hacer? No te puedes alimentar. Por eso cada día hay más desnutriciones, más cosas, que eso no se ve porque queda allá en el medio del monte. O sea que bajo ningún concepto la política de desmonte creo que sea adecuada para la expansión de la frontera agrícola. Lo más lógico, lo que históricamente se ha hecho en esas regiones es la ganadería, sobre todo la cría. Y después hay muchas alternativas para incorporar más valor forrajero a esos bosques. El efecto del bosque es notable durante el invierno. Al desaparecer el bosque, o por lo menos al desaparecer las especies más importantes, el efecto de las heladas sobre los pastos es notable. O sea que aún no solo el desmonte está mal, sino la eliminación de especies forestales de mayor valor dentro del monte es algo que realmente no es adecuado, porque la receptividad ganadera de esos bosques alterados, que han perdido las especies de mayor porte, que eran las que producían esta cobertura frente a las heladas, les redunda en una menor receptividad ganadera, ¿no? Lo que pasa es que habría que establecer determinadas políticas que permitan y sustenten esto. Y para esto es fundamental la intervención del Estado. Esta enorme homogeneidad del ambiente produce una restricción de las especies que interactúan en los ecosistemas. Esto los hace más lábiles o más frágiles en el sentido de respuesta del ecosistema a modificaciones diversas que se producen por el medio ambiente, ¿sí? Entonces estos modelos tan simplificados son frágiles. Y eso los hace poco sustentables en el tiempo. Muchas veces los ecosistemas que son alterados, la agricultura de por sí produce una alteración, pero cuando el grado de alteración es lo suficientemente importante, difícilmente se recuperen las situaciones originales. Entonces habría que cuestionarse hasta qué punto o cuál es el límite para mantener este modelo productivo y no alterar la productividad de estas tierras hacia el futuro. Eso habría que tenerlo en cuenta cuando se diseñan las grandes políticas agrarias en el país. Porque en realidad cuando no había tanta soja como hay ahora, había otras cosas, que era el algodón o otras cosas, y entonces, digamos, yo creo que cada vez le van dejando más sin trabajo a las personas. Por ahí tener monte significaba tener trabajo y por ahí significaba, digamos, por ahí ponerte un calzado o una ropa un poquito mejor. Al no tener tanto monte y haber más soja, uno entiende que por ahí hay trabajo para otras personas, pero para el resto es muy difícil.
Algo destacable es que los que quedaron incluidos dentro de este modelo, que corresponde a trabajadores especializados en términos generales, o sea, el que maneja el tractor, el que maneja la maquinaria, el que es capaz de regularla, el que maneja las diversas maquinarias, ¿no? Para la aplicación de productos, de fertilizantes, para las tareas de siembra. Entonces, evidentemente esos trabajadores no están tan mal pagos como a lo mejor pueden haber estado en otras situaciones. Pero también acá lo que hay que decir es que la enorme cantidad de gente que ha quedado excluido de esto, que se ha concentrado en los barrios marginales de las grandes ciudades, en las zonas periurbanas, esos han sido desclasados y han perdido su fuente de trabajo. Entonces, pensar en un modelo diferente para la producción en estas áreas implicaría una nueva inclusión de estas personas y naturalmente eso tendría que ir aparejado de la dignificación de su salario, ¿no? Gran parte de la sociedad estará de acuerdo que es mucho mejor, antes que vender grano de soja, vender aceite de soja o subproductos de la industria aceitera. Ahora deberíamos empezar también a pensar en la incorporación de valor agregado a los procesos agrícolas. Y esto quiere decir empezar a pensar en otros modelos productivos que incluyan la rotación de cultivo, las rotaciones agrícolas ganaderas. Si no cambio el esquema productivo, esto no es sustentable por razones ecológicas. Eso es lo que estoy diciendo. No me alcanza solamente mejorar la situación de la gente. El sistema va a ser más sustentable en el tiempo si agregamos valor a los procesos. Bueno, yo había venido en el año 90 desde el Chaco, a mediados del 91 habían cruzado unas personas por casa y bueno, yo tenía una pequeña huertita porque como ya venía de otros trabajos, entonces lo primero que hice era la huerta. Y entonces desde ahí, cuando nos pusimos a conversar, me dijeron que era desde la municipalidad y entonces me dijo de dónde saqué la semilla. Yo dije, me lo dio mi tía, porque ella me había dado. Y entonces me dijo, bueno, pero te podemos dejar semilla nosotros porque nosotros trabajamos con el INTA. Entonces me iban a dejar una bolsita. Digo, ¿por qué no me dejan más? Porque a lo mejor hay otras familias que también quieren hacer. Y entonces me preguntó si me animaba de llevarle a la familia. Digo, sí. Los suelos de estas áreas periurbanas donde se empiezan a establecer huertas familiares, domésticas, requieren, en general son suelos que corresponden a rellenos sanitarios porque eran el borde de la ciudad. Entonces acá hay que prácticamente volver a producir suelo, entonces hay que tener abonos orgánicos, abonos verdes, compost, etcétera, para volver a tener un suelo en el cual se puedan producir vegetales que en este caso corresponden más a productos hortícolas, ¿no? Esto era un lugar descampado, un lugar de recolección de basura, porque acá tiraban mucha basura, mucha tierra roja, porque acá en otros tiempos era un basural, en el 97, 98 esto era un basural. Después lo que hicieron era cavar y poner en profundo, digamos, todo lo que era madera y esas cosas, porque acá acumulaban todas las maderas que cortaban o la poda o lo que hacían. Después se empezó a rellenar con tierra roja. No es mala la tierra roja, pero a su vez te lleva mucho trabajo para ordenarla y que sea una tierra productiva. El sistema de riego es un sistema muy lindo que funcionó a un principio, pero anduvo 2 o 3 semanas y después no funcionó más. En realidad se hizo como una prueba, en 3 parcelas se extendió toda la cinta de riego y se probó justo el día de la inauguración. Estaban bárbaros, pero después duró 2 o 3 días. Y ahora lo que se tratando de mejorar el suelo con mucho compost. Se usa mucho pasto, muchas hojas, muchos abonos, mucha capacitación,
porque cada una de las personas que trabajan acá tienen su pedazo, le llamamos como parcelas, y van a mejorando cada uno en su lugar. Son personas del barrio, son familias que necesitaban sembrar para poder abaratar su canasta familiar y bueno, a cada uno trabaja en un espacio. Y entonces acá hay la posibilidad de que haya 30 familias. Todavía no hay las 30 familias, pero bueno, creo que de a poco, con el tiempo, debe haber las 30 familias. El modelo de agricultura intensivo que imperado o que se comenzó a desarrollar sobre los 90, o sea, en función de obtener producto para la exportación, básicamente, hay que decirlo como es a esto. El efecto sobre el suelo de la agricultura intensiva es notable en tanto en pérdida de fertilidad como a degradación de los suelos. Y este periodo, digamos, para poder restituirlos hay que fertilizar. Entonces, evidentemente, es tanto lo que sacamos que tenemos que agregar a través de fertilizantes. Lo que estamos haciendo, si no pensamos en periodos restitutivos diferentes, es lentamente ir vendiendo nuestro suelo, los nutrientes de nuestro suelo, se van yendo cuando se van yendo los barcos, llevando el producto, ¿no? Yo de chiquita a mí mi mamá me enseñó a amasar y me parece que la harina es lo principal, tanto el hombre como la mujer debe saber hacer un pedazo de pan. Esas cosas a mí me chocó y me choca hasta ahora, porque cómo no vamos a poder mojar un poco de harina. También que uno pueda venir a charlar, a tomar mate y a estar y sentirse bien. Y que no sea solo la verdura o la plantita en sí, sino también que haya otras cosas, que haya también comida, cosas para uno poder sentirse bien, porque si es solo verdura es como que nos cerramos una sola cosa, esto tiene que ser amplio para todo. Eso es esencial, eso lo veíamos en diversas huertas comunitarias de la ciudad de Rosario. O sea, cómo uno veía viejos y niños trabajando ahí, y faltaba la otra generación. Claro, como no pueden vivir de esa producción, el papá y la mamá probablemente estaban trabajando en diversas funciones dentro de la ciudad. Y en vez de que el chico esté en la calle, estaba ahí con el abuelo y estaban empezando a producir la lechuga. Podemos canjear la lechuga por un maíz y a lo mejor la lechuga y el maíz por un pan, porque otro hace panes y eso es importante. Eso no soluciona el problema de fondo de que estamos hablando, pero eso es esencial que vuelva a ocurrir, porque se vuelve a juntar la familia agraria, la familia agrícola. Y eso me parece que es relevante y importante. Siempre pensé de que cuando uno está con la otra persona, uno se siente bien y no solo puede trabajar la tierra o no solo puede pensar, digamos, de ir a cultivar, sino también a estar con el otro, a compartir, a charlar, a juntarse de chiquito, porque uno por ahí no puede mirarle al otro en la cara. Pero sí, si uno se empieza a juntar, uno va aprendiendo todas esas cosas. Porque a veces te da como vergüenza, nosotras personas que venimos del norte te da vergüenza mirarle al otro en la cara. Entonces eso todo se aprende, pero si estamos siempre solos no vamos a aprender. Eso se aprende integrado con el otro. La huerta como tal, o que haya huerta en el borde de las ciudades, no produce la solución para la gente que fue marginada de las áreas de campo por este modelo. O sea, lo que hay que hacer es pensar una reinclusión de todas las personas en las áreas productivas. Para eso hay que cambiar el modelo productivo acá.